Agradecer a David Naranjo y a Alberto se contactaron con nosotros para participar en esta jornada de patrimonio del Instituto de las Tradiciones que ellos tienen bajo su asociación de los Ufiones. Y bueno, para empezar, yo cuando ellos me lo plantearon, pues les decía, bueno, yo de patrimonio que podemos tener relacionado con el folclore. Y entendiendo que no tenemos mucho, pero no tenemos bastante, sobre todo a raíz de este proyecto, que aquellos que no lo conozcan, pues yo voy a tratar de presentarlo y hacer una especie de historia, porque realmente nunca nos habíamos parado, pues sí sabíamos datos de cuántos arreglos habíamos hecho, pero no me había parado yo a analizarlo con esta profundidad y realmente bastante material, sobre todo relacionado con el folclore, de que el título ahora productor, un proyecto de creación musical donde el folclore está presente. En el dossier de presentación, que se le presentó tanto a la Fundación ECA en los comienzos, en el 2014, como a la universidad, porque en el origen se realizó con estas instituciones, pues era poner autores canarios con sonido Big Band, música que nunca se había hecho, pues colocarla dentro del formato de Big Band. Y en la definición era un proyecto de creación musical que consiste en arreglar música de autores canarios para ponerlo en el formato de Big Band, independientemente del estilo o formación de origen. Podremos comprobar que no, fuimos muy osados, hemos sido muy osados porque hay realmente cuestiones muy variopintas. Entre los objetivos que nos marcamos, poder fomentar la creación musical en Canarias, obviamente, aumentar el repertorio de autoría canaria, porque la Big Band es una formación que se origina en Estados Unidos y está muy relacionada con el jazz, con el swing, aunque después cuando se traslada a Europa, cuando la Big Band empieza a fomentarse en Europa, pues intenta relacionarse con la música que tienen a su alrededor, y eso es lo que hemos hecho nosotros también, y sobre todo fomentar la música de autoría canaria. Reconocer la importancia de la música de autor en la historia musical de Canarias, entre ellas pues, el folclore, que no había mucho en aquel entonces. Fomentar el trabajo colaborativo entre autor y arreglista, porque lo que nosotros hacemos en este proyecto es tomar un tema de cualquier autor, elegir un arreglista, ponerlo en relaciones, entonces está vivo obviamente, y empezar a generar toda esa creación musical que es muy interesante. Destacar la figura del arreglista, porque yo creo que en nuestro formato el arreglista es vital, o sea, hay poca música original escrita para Big Band, aunque la hay, pero casi toda la música, incluso la que escuchamos de Sinatra, el África, todos esos son arreglos musicales, no es música original, son temas extraídos de los musicales de Broadway y que después se ponían en formato Big Band. Por lo tanto, la figura del arreglista en Estados Unidos, sobre todo también en el boom de la Big Band, cuando se comienza a utilizarlas en Hollywood, sí que empieza a tener cierto reconocimiento, pero aquí todavía en España, y todo en Canarias, yo no lo notaba tanto. Entonces, el arreglista es una figura que para nuestra formación es vital. Reconocer la canción canaria, muchas veces pues la canción canaria es conocida por, yo sé, Gerson Gambán, José de Braulio, pues sí, las determinadas generaciones, pero la Big Band tiene un público que a lo mejor eso no lo conoce y mira, pues reconocerlo y ponerlo en otro escenario donde ellos conocieran, otro público conociera ese tipo de música. Esos eran los objetivos que nosotros nos marcamos en un principio que creo que están bastante cumplidos después de estos 12 años de proyecto. El origen tiene 2014, cuando nosotros comenzamos este proyecto de arreglo de autor, 2 ediciones celebradas, esta que celebramos el pasado septiembre de 2025. Y el origen, pues, como les adelanté un poco, está en el Paraninfo de la Universidad de La Paz de Canarias, donde se ubican las primeras 4 ediciones, en el aula de jazz, con la figura de Felipe Díaz Reyes, no sé si lo conocían, el director del aula de jazz, tristemente fallecido, de manera repentina. Una pena porque el aula de jazz ahí entró en declive. Y justo cuando entré en declive, se habla de jazz, cuando nosotros aprovechamos la persona. Más que aprovechar, porque el presupuesto que tenían daba para mucho y nos trasladamos pues, al Teatro de Guiniguada que tenían los sectores. Y luego la Fundación ICAE, que la pusimos, dedicamos desde el primer momento, porque obviamente es la música que es la asociación que protege a los autores y la música que nosotros arreglamos es la música de autoría. Por lo tanto, ellos están implicados también, no han fallado. Otra cosa es la cantidad de ejemplares, pero no han fallado nunca con el apoyo a las diferentes ediciones que nosotros celebramos. La actualidad pues, está en el Teatro de Guiniguada, con el Gobierno de Canarias, con un presupuesto ya un poquito más digno para poder encargar los arreglos, pagar los solistas, etcétera, etcétera, porque no lo han dado que quisiéramos. Daniel Tapia, el director del Teatro de Guiniguada, en su origen pues, apostó mucho por el proyecto, de hecho ha apoyado tanto que en la última edición, que incluso Rafa pues, hasta estuvo en esta edición pasada, pues celebramos 2 días, ¿no? Quiso celebrar 2 días con mucha afluencia de público. Este año, pues, la Fundación ECAE, el Consejo Territorial de ECAE en Canarias, quien regula pues, todas las ayudas, entonces tenemos que pasar anualmente por ello,
por destacarlo. Y la Gran Canaria, que es que, con mi dirección, es la que impulsa el proyecto. Es un poco para ponernos en situación de arreglo doctoral, ¿no? Si después tienen alguna duda o incluso ahora me van a interrumpir. Y en resumen de cuentas es ubicar música canaria, independientemente, ya después podemos ver según las tablas que yo he ido recopilando qué música hemos hecho para aquellos que no lo conozcan de primera mano. Esta es la última edición y realmente enlaza mucho con el folclore, porque hay unos artistas, se denominó Artistas de la Tierra, y ahí está José Manuel Ramos, Domingo Colorado, su hija Aida, Pablo Díaz, que toca el pitorreño, y fue la primera ocasión donde el pitorreño se ubicaba dentro de la formación de Big Band. Entonces, fue una buena edición, hubo música de Laura Vega, y ahora vamos a lanzar un vídeo muy importante porque Laura Vega hace una composición sinfónica para Domingo Colorado titulada Zafra, y en esta edición ella la arregló para Big Band. Y ya está la última edición que se entiende. La obra comienza muy presentativo de para escucharla. La barba que despierta en la mañana o duerme en la mañana de la luna. Esta barba del canario a la cultura descansa, libertad, fuerza, descanso. Ejecutiva orgullosa, lleno sana, compañera que juega ser la madre de nuestro quiere, nuestro sustento, para la vista futuro, lontananza, para dar una mirada la madre que nos arraiga de la tierra a la tierra, a la roca, al firmamento, nuestro lado, del canario de la esperanza. Bueno, pues aproveché sobre todo en esta edición que da mucho tiempo para poder ver como el timbre, porque el timbre nosotros lo ubicamos en la campaña con bastante anterioridad. Pero Zafra es una obra, no reformamos mucho mejor porque hizo el estreno, pero es una obra que navega en muchos palos folclóricos y bueno, la obra tuvo el atrevimiento, no era fácil ubicar esa obra sinfónica en ese formato. A modo de introducción es un buen ejemplo. Estas son las 12 ediciones que se llevan celebradas de Arreglo Doctor, no sé si de ahí lo pueden estar legible, desde el año 2014 hasta 2025. En las primeras 3 ediciones este proyecto realmente comienza sin saber mucho a dónde iba y sin saber realmente si iba a tener éxito o no. Tenía un presupuesto muy corto y no teníamos arreglistas. Realmente la figura del arreglista en Cannes para Bismarck no era. Yo creo que la orquesta sinfónica tampoco. O sea, es un laboratorio que se ha ido haciendo y que ahora mismo pues, creo que estamos en la cabeza del bloque nacional, tanto de arreglos por los encargos que hacemos. Pero al comienzo era bastante difícil, entonces las primeras 3 ediciones nosotros no le ponemos un subtítulo, a partir de aquí sí lo hemos hecho. Sobre todo que un batuburrillo, de repente está efecto pasillo, llega Ginés Cedré, de repente. Realmente no sabemos mucho hacia dónde iba, pero el no saberlo pues te iba llevando a un lugar, ¿no? Y entonces a partir de la 4ª edición, por nosotros empezamos a poner un subtítulo, como pueden ver, ¿no? En aquel entonces fue Voces Canarias, que reunimos a ciertos cantantes, y se celebraba el Paraninfo. A partir de la 5ª edición, en el 2018, cuando fallece Felipe Díaz, entonces, pues bueno, el amigo tuvo una determinación, no sabemos quién iba a seguir en el lugar de Díaz, y Dani también tuvo ese interés de llevar este proyecto al Teatro Guiniguá. Entonces, en la 5ª edición, como aniversario, pues nos trasladamos al Teatro Guiniguá y contactamos con Germán López y le titulamos esa edición La música de Germán López. Entonces, se arreglaron como 10 temas de la música de Germán, donde también hay reminiscencia folclórica. A partir de ahí, pues ya el proyecto toma otro cariz y empieza, obviamente, el Teatro Guiniguá tiene una programación, tiene un público. El Paraninfo, pues
no tanto, todavía hoy día yo creo que menos, pero tiene una programación propia y era difícil prohibir público. Pues entonces empezamos a desarrollar y ya ha ido bien direccionado. La edición 6 fue dedicada al pop rock canario, sonido Big Bang. La séptima fue jazz canario, dedicado a importantes jazzistas de nuestra región. La octava fue dedicada a las mujeres autoras, ellas crean tanto mujeres como autoras como arreglistas, desempeñaban ambas funciones. La novena edición fue dedicada a la canción canaria. La décima fue el 10º aniversario, donde realizamos, seleccionamos 10 temas que luego se grabaron y se editaron el disco este mismo año, una especie de resumen. La 11ª fue dedicada a Fabiola Soca, con un proyecto muy bonito que tiene con el arreglista Eduardo Rojo. Y la última, pues acá acabamos de escuchar un poco de los artistas de la tierra. Esas son las 12 ediciones que, si contamos 10 arreglos por año, más o menos son más de 100 arreglos, lo que ha originado este proyecto. Es un proyecto inédito, en España por supuesto, no sé si en Europa, pero que se produzcan 10 arreglos por año es una literatura importante. De ahí que yo, cuando empecé a preparar esta ponencia, dije, bueno, esto hay que ordenarlo algún día, y ya, bueno, que lo he ordenado un poco por preparar esto, pero obviamente al final yo me he hecho una especie de reflexión para que este proyecto, pues, cuando uno ya no esté por aquí, la gente continúe, por lo menos sepa qué se ha hecho. La producción creada, como decía, más de 100 arreglos inéditos creados, y lo del laboratorio arreglista. O sea, hemos creado nosotros antes para crear, por ponernos en situación, cuando hicimos el disco de José Antonio Ramos, dedicamos a Antonio Ramos, tuvimos que buscar arreglistas maravillosos. En fin, con el conocimiento no, porque éramos unos arreglistas, pero bueno, con lo que ellos entienden. Y justo ese año que nosotros presentamos ese proyecto, pues empezamos con el Arreglo del Doctor, la primera edición, sobre todo un poco buscando eso, buscando el poder tener personas que dentro de la banda, y lo que ha sucedido, que músicos de la propia banda arreglan. Eso nos facilita el trabajo muchísimo, lo tenemos aquí, no solo conocen a la formación en sí, sino conocen a los intérpretes. Por lo tanto, son garantías de que lo que arreglen funciona. Aquí es un resumen de los autores que hemos arreglado, para que más o menos nos demos cuenta. Empezamos, y creí curioso poner los temas, para que muchos conocen. De los coquillos, pues hicimos borrachos hasta el amanecer. Es decir, no lo hemos incluso de impacto, no lo hemos hecho, se haga una idea. Defecto pasivo por Pancho Mantequilla, que fue muy exitoso en su momento. Y era muy curioso porque cuando tú pones a estos artistas, es como si los sacas de la selva a los leones, ¿no? Están en una vida que no dominan nada, no saben dónde tienen que entrar, escuchan. Por ejemplo, con Braulio nos pasaba que el primer ensayo que hicimos, un proyecto que hicimos con Braulio, él no quería, dice, no, estoy que cancelarlo. Pero después vamos a cancelarlo. Todo lo que tú escuchas en tu formato original, aquí se escucha, de otra manera no se escucha. Y claro, es un choque muy fuerte de la sonoridad de una misma con lo que ellos ya, por ejemplo, la batería, el piano, la guitarra. Entonces eso, después ya se les toma, y en el segundo ensayo pues ya ellos aceptan el proyecto, sí. Pero sobre todo con la gente de pop, así, realmente es un poco duro, ¿no? Y ahora, pues, al ver ellos que todo esto lo hemos hecho, Juan Manuel Alemán, un músico cubano que hizo una obra de swing muy bonita, y Luis Quintana, hicimos el Amarillo en Gloria, el himno de la Unión Deportiva, lo diría, ¿no? Que lo arreglamos en Cuba. De Braulio, pues hicimos una de las ediciones, Nació para mi pueblo, pero de Braulio, que ahora lo comentaré, hicimos un repertorio entero de él, casi pues, Tenerife, Lolita Pluma, La cárcel de Tupier, en fin, Patria Canaria, éramos prácticamente 15 temas de su repertorio en nuestro formato. Claudio Barrero, un músico canario que vive en Barcelona, que también hizo ese tema, Machuri, de Saimuti, Círculo Vicioso. Albaín, pues esta música que está muy en boga, pues el título es muy Haya Pelete en la Haya, ¿no? Hace frío en la Haya, ¿no? Luego Polo Ortiz, este músico jazzista también, y de aquí pues yo el primer ejemplo que les quiero hacer, pero un segundo, de cómo se escucha el tema original de Polo y cómo se escucha la primera. Tengo un par de ejemplos, y este es el primero que quiero hacer, sin ver, en la parte de recién escuchan el origen de la radio. Un tema de jazz. Entonces la requista es que coger esto que ustedes escuchan, pasamos formando a lo mejor estamos escuchando 4, 5, 6 kilómetros de sumo, y nosotros son 18 euros. Entonces la requista tiene que ser capaz de que el tema no pierda esencia.
mencionaba mucho el nombre de Johnny Wright y Terry Ray Coleón, porque son los dos que se han empeñado en arreglar muchísima música para la Una cosa que sucede es que casi todo el tiempo del original a la red baja. Pasa que en otros temas exactamente también sucede. Entiendo que lo bajamos por poder tocar, ¿no? La misma no está ahí como un número reducido. Se la mandé para la hora. Totalmente distinto. El caracol no se lo sabe. Todavía te reconoce. Y estaba en el piano, en el instrumento del piano. Gracias. Bueno, debajo del tema del polo, que se llama Son for Johnny, pues está otro retrato de Gerard Peñate. El estilo, pues le puse vanguardia, porque será que está en una dinámica que no se la conocen, están pues las aladas, Gerard Peñate, Almaí, son músicos que ahora están realmente creando muchísimas cosas interesantes y a veces uno sabe dónde ubicarlo, ¿no? De lo extraordinario que están haciendo. De Rosana hicimos el talismán, el famoso tema de Nina Montalamera. En la parte latina pues hicimos Soy, de los temas latinos cubanos, propiamente dicho. De Pedro Manuel Afonso, por Canción Canaria, por su tema Navegantes del Amor. De Mestizay, por Niña Candela. De los Chincarayos, que yo este grupo lo descubrí con, no sé si ustedes lo conocían, lo descubrí con Fabio Mazoca, que es su padre del ferrocarril, en el grupo de Scott, creo que fue muy famoso en su época. Pues hicimos un arreglo de Eduardo Rojo pues, en las manos del mundo. Y de Pedro Guerra, pues con También, se le perdió con También. Esto es un resumen de los más de 100 arreglos, ¿no? Me sobre para un ejemplo, para que ustedes vean que realmente no se le ha dicho que no a nadie. No aparece como un tema folclórico porque tengo un apartado dedicado a él, pero realmente a veces cuando yo me venía a revisar los archivos digo, madre mía, no me falta Mari Sánchez y alguna cosita más por poder haber hecho. Yo creo que tampoco es contemporánea de nosotros y no lo tenemos. Bien, después hay una serie de proyectos que no son de arreglo de autor, pero que sí este proceso de arreglista, sobre todo proyectos nuestros, han tenido lugar. El Gran Canario y Más interpreta a José Antonio Ramos fue un espectáculo que hicimos en el auditorio Alfredo Blanco en 2014, del que se hizo un disco directo, está todo en Spotify, si lo quieren escuchar, y os escucharemos un tema ahora. Y fíjense que coincide en 2014 con la primera edición de la Real Doctor. Yo creo que porque o nos enfadamos con que los realistas no eran de aquí, o que nos costó mucho dinero y esto que barataba de alguna manera, o las dos cosas, ¿no? Pero ha funcionado muy bien, el proyecto, lejos de la broma. Yo creo que uno se siente orgulloso de haberlo originado y lo que ha supuesto. Luego, otro proyecto a destacar es el 7 décadas que se tuvo el apoyo de la Fundación ECAE, pero no estaba ubicado dentro del arreglo doctor, pero fue un proyecto que hicimos que también utilizaba este sistema de arreglistas de la banda y algunos otros en el 2017, ya pasado 2 años. Imaginando Foría de Germán López, que en el 2021 pues la música en la edición de arreglo doctor se llamó La música de Germán López y ya Germán decidió pues, ponerle como título al disco que lo grabamos en época de pandemia, Imaginando Foría. Y luego, por último, proponer y hacer un guiño a los organizadores de esta jornada, pues en la noche de Ronda, porque estuvimos ubicados con los Fiones. Y realmente también fue que yo no sabía mucho cómo, que se dieron de unas directrices a las arreglistas, cómo ubicar la Big Band. No sé si algunos estuvieron en el concierto, cómo ubicar a la Big Band que no molestaran. Porque los Fiones no solo cantan, tienen coro, tienen púas, tienen una base rítmica, entonces de qué manera puedo ubicar la Big Band y que realmente eso no es todo, ¿no? No nos toca, eso no es fácil. Entonces lo consiguieron bastante bien. Aquellos que no estuvieron, porque van a tener una oportunidad aquí en el concierto de Navidad donde vamos a estar, y ahí podrán comprobar cómo la Big Band se introduce en un grupo folclórico propiamente de pleito, de voces y como hay. Y ahora sí nos vamos pues, a la presencia de folclore en el proyecto, que es bastante. Esto es otro resumen, hay bastante más, pero ya podemos observar
como sobre todo con los temas de José Antonio Ramos, pues él tiene un surundón y unos aires de Lima, la de Lima, todo eso en formato Big Bang, eso del disco lo pueden escuchar perfectamente. Hay un tema, yo creo que mis preferidos, que es una Francis Hernández, un pianista, compositor, director, otavense, de Tenerife, que para una edición de un entorno nos hizo polcas. Y realmente son unas polcas pajoreras. En la presentación acabada es como un tema muy visual, ¿no? Incluso escuchando te imaginas pues a Cuco, ¿no? Cantando las polcas. Luego el tema Gran Canaria de Manuel Rodríguez Merián, creo que fue componente de locuciones, ¿no? Pues también tenemos un arreglo hecho de José Manuel Cuba, una polca flamenca que la fusiona Germán López con un poco con el flamenco, una rorró que también arreglo de Michael León, a Valentina, un tango reño que también lo escucharemos luego, de Valentina Arena Reynoso, de Sergi Delger, un artista estupendo catalán, pues también lo arregla. Hay una folía con Chago Melián también hemos actuado, pues de un disco que tiene él, pues hemos más que arreglado, porque de ahí yo respeté un poco a Julio Tejera, ¿no? Hemos como orquestado, ¿no? Y el arreglo estaba hecho y lo que se hizo en un formato Big Bang, tanto las folias como las malagueñas. Después esto también es curioso, la aldecha de la Roma, una aldecha de Néstor Díaz, un músico, un trombonista muy joven en aquel entonces, le perdí un poco la pista, pero hizo una gente muy bonita, el Tango de Hierro, que arregló Miguel Blanco, Sombra de Menú, Néstor Álvaro, también me pareció ubicarlo, y hasta el aire de Lina de Ingenio, de Eduardo Rojo, del proyecto de Folklore de Soca. Realmente esto es un resumen donde pueden ver que el folclore ha sido tratado, o sea, dentro de los apóstoles. Obviamente no son a folclore propiamente dicho, pero sí hay inspiración, sí hay temas folclóricos está. Después se le da el color y se respeta el formato dentro de un ambiente de jazz, ¿no? La misma no tenemos que olvidar que es una formación que se origina para tocar jazz, no para otra cosa. De luego, con la evolución y con la llegada a Europa, se ha convertido en otras formaciones, en Alemania sobre todo, pues le han dado otro cariño, diferente al folclore, pero realmente esto sí era folclore para los americanos, el jazz sí es folclore para ellos. Nosotros lo recibimos, lo adaptamos, pero bueno, es muy interesante que en cada región del Big Bang o cualquier otro grupo se acerque pues, a esta música de nuestras raíces. Sobre todo le decía antes a David que sobre todo el perfil de músicos como yo, que nacimos en las medianías, ¿no? Las bandas de los pueblos, realmente la relación que teníamos con el folclore era hacer la jomería, ¿vale? Y que te desconsolaba cuando no sabías tomar el timbre, con el tenía que trabajar, ¿no? No podías tocar nada, o cantar, pero realmente la relación, y yo creo que es algo que después con la evolución, ¿no? Pues uno lo ha ido aprendiendo. Pero realmente en esa zona, y después yo, en Firia, cuando yo también empecé, en los años 80, folclóricamente tampoco tenía mucho, era hablar de otro momento sobre la relación de Firia, pero la actividad folclórica la he desarrollado yo en el Moya, o Montevideo, que lo grababan doble, pues todo eso yo no recuerdo, excepto los guerreros, luego un grupo que sí, pero no hay una raíz folclórica donde realmente todo músico de mi generación, la música de Terror, que venimos tocando saxofón, trompeta, realmente, excepto Bosco, Moya, ciertos casos puntuales, nuestro conocimiento, relación con el folclore era cero, ¿no? Y bueno, pero nos hemos aceptado en estos proyectos y con la intención pues, tampoco de. Nunca imaginé que iban a hacer tantos temas, porque cuando yo elegí este tema, pues no sabía que habíamos arreglado tanto música folclórica para este formato. Que no solo nos ha encendido a nosotros, sino que el Big Bang que nos lo pida, pues nosotros no se ve. Y luego, ahora en las líneas futuras, pues ya le diré cuál sería la idea después de que sentamos unos días a preparar esta presentación. Aquí paramos para escuchar otros ejemplos que realmente son muy interesantes. Y esto es una partitura de Octavio Noda, que la rescaté de una colección que tiene Octavio Noda. Y bueno, podemos escuchar el origen del tango reño en que se convierte. Yo podemos escuchar un poco a Valentina Arena Reynoso. Dice la leyenda. Perdón la publicidad, porque no tenemos el premio, no sé qué vamos. Pero ahora que enseguida acaba. Si quiere comprar un pollo, yo bueno, la verdad no tendría que patrocinar. Y ahora escuchamos. Dice que tú vas a la imagen.
Si la pasas a anterior diapositiva, por favor. Ahí. Si ven aquí, Tania Nomás lo transcribe en 3 voces, ¿no? Una voz, que canta, en este caso Valentina, la flauta y la percusión. Y esto lo tenemos que convertir en 18. Paso yo la siguiente. ¿No? Y esto se convierte en 18. Este es el arreglo que queda visual para la misma. ¿Okay? Aquí están los saxofones, siempre se ubican en la parte superior, las trompetas, en el medio, y ahora sobre todo el arreglo. La base de se transforma la voz valentina en saxofones, lo que están haciendo los valentina. Esta regla está muy lograda. Una cosa bastante. Voy a estar improvisando, pero está muy lograda, muy bien. De hecho, nosotros hicimos la regla porque tenía una afectación increíble de cómo sonaba, ¿no? Está corriendo ubicado. No, la línea no es para ir a la preparación. Es interesante para llevar otra jornada de analizar cómo va a tener el programa. Otro ejemplo, por eso lo puse el proceso 2, es un saludo de José Antonio Ramos, que también grabamos en ese directo que hicimos. Y aquí esta partitura me la pasó a Eduardo López el otro día, yo no la encontraba. Y aquí una historia, solo está la melodía del timbre y la tablatura de las posiciones del timbre. Y entonces, pues, esto en un comienzo a los arreglistas les gustaba bastante, ¿no? Porque suena, aunque en
En el ejemplo que vamos a poner es el disco de Los Cuatro Gigantes de José Antonio Ramos. Ahí ya hay más instrumentación y da más pistas, ¿no?, a la revista para que pueda hacer más cosas, ¿no? Pero si te dan la partitura solo y no tienes una referencia de audio, es complicado, por lo que sí. Si quieres, vamos a escuchar como la versión del exitoso disco de... ¿Ya has hecho? Otro patrocinio. Se compró un coche tratado de... El proyecto de José Antonio Ramos, nosotros lo que planteamos no era hacer un disco de fotografía, sino hacer la música de la música distinta, ponerla en formato Big Band. Y en este se logró. Estoy en la cabeza de alguna versión que no algo lo podemos hacer. Vale, y ahora pasamos pues, a la partitura que antes ejemplificaba, saxofón, trompeta, trombón y base eléctrica, y ven que la melodía, lo que está haciendo el timbre es esto. Incluso otra cuestión que un poco más técnica, quizás más para músicos, ¿no?, es que los compases incluso los cambiamos para que podamos tenerlo. Es lo que decía, bueno, si después Rafa lo puede explicar un poco mejor. En la obra de Safra, yo le decía a Rafa, porque ya lo había sufrido antes, ¿no? Hay algo escrito bien y realmente se puede escribir de otra manera. Y él explicaba lo que explicaba antes, que Domingo lo sentía así, y después cuando realmente lo tocas te das cuenta que sí que tiene sentido. Pero nosotros en este caso, pues la revista lo pasamos a hacer con Chifuerte, como no quisimos seguir con la revista por cuatro, porque nosotros era, o él el propio revista lo hizo y funcionó. Si quieres lo ponemos. Comienza a hacer prácticamente. Realmente, otro momento sería ya tener algunos de los artistas aquí. Yo impulso el proyecto, yo no soy arreglista, yo aún por toda esta idea, pero me imagino pues, lo que hay donde debe ser fácil, ¿no?, poner toda esta música en este formato y que la esencia pues, no se pierda. Este va a ser un ejemplo, ya no son los que he seleccionado. Y ya acabando la presentación, y si tienen alguna duda al acabar o voy a comentar, pues lo dice sin ningún problema. Pues preparando todo esto, pues yo decía, bueno, pues esto ya que voy preparando una presentación para esta jornada, pues realmente hay que empezar a hacer algo y nos vamos a proponer que es la catalogación de la propiedad. Obviamente eso es esencial, obviamente la persona necesita tener un presupuesto y poder digitalizarla y que alguien la haga, que es fácil digitalizar y catalogar toda esta música que sea compuesto, arreglado en todos estos 12 años. Y yo como profesor de conservatorio también insistiré en que algún alumno en sus líneas de trabajo de TFE pues, no pueda realizar un trabajo de investigación o una línea que hay de catalogación de repertorio, pues por qué no involucrarlos a que lo hagan. Y obviamente pues, después la grabación del primer volumen del repertorio.
no sé si hay para a 10 temas por disco. Ahora hemos sacado un resumen del 10º aniversario, será un directo, solo 5 temas, solo de manera digital, lo hemos distribuido. Pero, en fin, hay mucho por hacer sin estar a tiempo, lo daremos por otra generación. Y como decía a cabo, es la portada del libro de Gregorio González, un artista de terror, un amigo nuestro. Y es la conmemoración del 10º aniversario. Solo hay 5 temas, es un directo. Los directos tienen eso, a veces no todo vale. En el directo sí vale, pero cuando te pones a analizarlo para ponerlo en un disco, pues hay que tener un poco de cuidado. Aquí se ubican los 5 temas y uno de ellos es de lo que le decía, ¿no? El preferido. Una porca, yo creo que vale la pena escucharla entera, porque realmente la pose la hace la guitarra y el piano, pero si ponemos un cantante, perfectamente se puede. Hola, por favor. Lo escuchamos entero, un clave de swing, ¿verdad? Pero una jónica. La guitarra, de la porca. Y el piano del intento. Y suena ya, ¿no? La porca, totalmente allá. Perfectamente puede estar abajo, quita la guitarra, cuando no funciona ahí. En este caso, saca su nombre en chulo y que le volvemos a dar la realidad. Pero nosotros la vemos con esa evaluación. Y aquí al pueblo así, que no están improvisando, ya no le... Si tienen interés, pedimos para el Spotify, para hacer un subir, lo pueden escuchar. Físico no solo se lo tengo. No vale la pena escucharlo. Pero es interesante. Pues yo creo que, en fin, un buen final. Me gusta el tiempo de David para que mañana.
Hay diferentes de creación musical donde el folclore está presente. Si tiene alguna pregunta, alguna curiosidad o... Yo no he arreglado ningún tema de paradigmas. He arreglado la carrera que usted estudiaba a fondo, de todo el musical. En la revista también va por ahí, como yo para que nació como una llena de instrumentos musicales. El problema es que es un problema, y ahí nos iremos a lo mal que están hechos los currículos educativos musicales desde la figura de la revista presente. Entonces, en la revista, lo que hace la revista es arreglar como el sastre, ¿no? Una ropa que no te sirve, te la vamos a poner, ¿no? Pues algo similar, la formación, es algo que no está en tu formación, la vas a ubicar en ella. Entonces, necesitas ciertas destrezas, conocimiento de armonía, de orquestación, de composición, ¿por qué no? Entonces, no es fácil. Lo que realmente, creo que hay alguna asignatura ahora mismo educativa en el superior, donde existen arreglos musicales, pero en los currículos en los que nosotros hemos estudiado desde el 66, Doxy, Loe, estamos ahora, esa asignatura no existe. Y sería fundamental porque ganan bastante dinero los arreglistas. Es una formación que tenga destreza para hacerlo, porque después hay compositores que es profesional, o sea, que no es fácil. No es fácil. ¿Estudiar también no genera persona? Uno puede ser dentro de su capacidad musical y también entretenimiento, práctica y supongo técnica también. Nada. Hay muchos de ellos, sobre todo que se forman por un tratado de examinéstico, pero sobre todo a la hora de ubicar la armonía, ¿no? Donde ubicar las tensiones, las terceras, o sea, donde pasando lo mejor, en las trompetas, en los trombones, sobre todo en eso yo creo que sí se forma, y luego, pues, como esa en tango reggae que escuchamos de Miguel Blanco, una lista de Madrid, lo vi que lo hizo para lo único que Miguel Blanco vivió mucho tiempo en Tenerife, esa fue su ventaja, en la conexión. No sé si cantó los Amadores, pero no, sí, y sé que tenía, porque tampoco era canario, me consta que las personas que se formaban, ¿no? Yo no tenía el atrevimiento, ellos averiguaban, investigaban, en fin. Y casi todos los arreglistas, con los autores que están vivos, como les dije antes, hablan, comentan, sobre todo para no desvirtuar tanto la música original. Bueno, no hay más preguntas, pero muchas gracias por asistir.